Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando una vez más Julián Siri para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Y arrancamos con todos los temas que tenemos para hoy. Por ejemplo, bueno, en la semana que pasó se activó un nuevo tramo del intercambio, el acuerdo de intercambio de monedas con China, conocido, ¿no?, como el swap con China, que le permitió al Banco Central incrementar las reservas internacionales que venían cayendo en los primeros días de este 2015. Santiago amplía este tema. Son 400 millones de dólares adicionales en este cuarto tramo del swap con China. Recordemos que el convenio que firmó el Banco Central con la República de China es por 11.000 millones en total y que ya se activaron 2.700 de esos 11.000 millones, lo que permitió mantener a flote las reservas internacionales después de cierta preocupación cambiaria que hubo a comienzos de año cuando se veía que la negociación con los fondos buitres se iba efectivamente a dilatar. A esto hay que sumarle otro dato importante, que son 500 millones de dólares adicionales que van a llegar a partir de un convenio con el Banco Mundial por obras de infraestructura, pero que de cualquier manera son dólares frescos que van a engrosar las reservas internacionales también en los próximos días. Esto es muy importante. Las reservas internacionales son sin lugar a duda el indicador que hay que seguir para ver si el gobierno va a lograr efectivamente mantener el tipo de cambio en torno a 8.60, atraso cambiario tan común en épocas de elecciones, en un año electoral, o si, al igual que el año pasado, va a haber algún tipo de salto un poco más brusco en lo que es el tipo de cambio. Por ahora, las reservas internacionales siguen firmes, en torno a los 31.000 millones de dólares, y, con esta buena noticia, tanto por el lado del swap con China, como también por el préstamo aprobado del Banco Mundial. Pues como vos decís, ¿no?, el gobierno está dispuesto a mantener a lo largo de este año el dólar bajo control y parece estar interesado en dar a entender que tiene, ¿no?, las herramientas para lograr este objetivo, ¿no? Por eso esto de activar el swap, tal vez apenas empezaron a caer las reservas, ¿no?, sin dejar que estas caigan de manera significativa, ¿no? Parece ser ese el plan que tiene en mente. Sí, estas son, te decía, algunas noticias positivas para lo que es el sector externo de Argentina. Por el lado negativo, hubo un fallo en contra de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que seguramente también va a poner alguna presión sobre la balanza comercial y sobre el flujo de reservas. Por ese lado hay que también seguir muy de cerca qué es lo que va a pasar entonces con esa disputa, que es con los principales países exportadores de la Argentina. Sí, tendrá que tomar, ¿no?, el gobierno una decisión al respecto de si sigue adelante, ¿no? Aparentemente, por lo que dijo el jefe de gabinete el día viernes, la intención ahora es iniciar negociaciones con los países que presentaron esta demanda contra las restricciones a las importaciones que viene aplicando ya el gobierno hace bastantes años y que habían tenido, ¿no?, un fallo en contra de la OMC que ahora fue avalado en una instancia de apelación. Bueno, vamos a continuar ahora, vamos a comenzar a hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales que a nivel local subieron esta semana. ¿Es así, Julián? Exactamente, y sorpresivamente. La realidad es que fue una semana cargada de datos y de noticias, y especialmente de volatilidad. Hay que tener en cuenta que Suiza decidió despegar su moneda del euro repentinamente, cosa que creo que nadie en el mercado lo estaba esperando, y el franco suizo sufrió una apreciación de casi 30% instantáneamente contra el euro. Después se terminó acomodando en 15-18%, pero esa movida trajo mucha volatilidad y trajo aparejado dolores de cabeza en cuanto a las posiciones de muchos fondos de inversión, así como traders por todas partes del mundo que, al jugar apalancado en los mercados de monedas, tuvieron que deshacer posiciones de otros lados para cubrir las pérdidas. Hay que tener en cuenta de que muchas veces en los mercados de monedas el nivel de apalancamiento es 40 veces a 1, 50 veces a 1, con lo cual un movimiento de ese tipo de 15% es enorme, literalmente. Bueno, los mercados internacionales se llevaron la peor parte, entre comillas. El mercado local logró mantenerse a flote, especialmente también por una suba que viene dándose de lo que es el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con información para todas las pymes que suelen utilizar el giro en descubierto para cubrir necesidades de efectivo. ¿Cuánto están cobrando los bancos por este tipo de financiamiento?
Pequeñas y medianas empresas que a veces dejan su cuenta corriente en rojo tienen que pagar una tasa de interés por ese saldo negativo que, si bien ha bajado un poco el costo de ese financiamiento, sigue siendo bastante caro. Vemos en pantalla cuál es la tasa de interés que cobra cada banco. Fíjense, tasa anual, Banco Provincia 30%, con 32% tanto el Banco Ciudad como el Banco Nación. 34% está el Banco Credicop, 36% el Banco Patagonia, esto es siempre tasa anual, después hay que agregar por supuesto el costo financiero. Macro 39%, ICBC 41%, Galicia 43%, Francés 44% y Santander Río 45% de tasa anual. Fíjense, comenzamos en 30% y terminamos en 45%. Hay mucha disparidad en la tasa de interés, es bastante caro este instrumento para las pymes, es mejor planificar si pueden cómo financiarse con un poco más de anticipación y tratar de no dejar la cuenta corriente en rojo para no tener que pagar estos elevados costos financieros. Sí, muy importante esto que acaba de decir Santiago. Hay préstamos para financiar el capital de trabajo, también el descuento de cheques son alternativas más económicas que la utilización desde ya del giro en descubierto, que como veíamos ahí hay entidades que están cobrando hasta el 45% anual por este tipo de financiamiento. Muy bien, vamos a cerrar de esta manera el bloque. Quédense ahí en instantes, estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar, como hacemos siempre, a responder a todas tus consultas. Tenemos, por ejemplo, la inquietud de Mario sobre el estado del ICBC. Para Mario, entonces, un banco de capitales chinos, por supuesto, vemos sus números aquí en la Argentina, tiene un patrimonio de 4.245 millones de pesos, depósitos por 23.317 millones y resultados positivos, en este caso de 1.130 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el ICBC. Muy bien, abrimos un nuevo tema y las ventas de dólares para atesoramiento se consumieron en el 2014 más del 40% del superávit comercial. El gobierno prometió que va a mantener abierta esta posibilidad a lo largo de este 2015. Nuestra colaboradora Maite Peñoniori dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero consultó a los ahorristas si consideran atractiva la posibilidad de comprar dólares por debajo de su valor en el mercado paralelo y si creen que el gobierno cumplirá con su promesa de mantenerla disponible a lo largo del año. Considero atractivo la posibilidad de comprarlo, pero considero que debe ser liberado. Lo primero que uno tiene que pensar cuando es parte de una sociedad como ciudadano o como funcionario tomador de decisión es la importancia que cumple el ahorro en los países. Cada uno puede ahorrar de la manera que quiera. Comprarte un departamento no podés, comprarte un auto no podés. Entonces de a poco vas juntando para poder llegar a lograr algo. Antes que estar comprando en un mercado ilegal, creo que siempre está bueno tratar de blanquear cada uno las actividades que tiene, así que no veo problema. Por supuesto que me parece que es lo lógico, porque eso de andar comprando en mercados paralelos es un invento argentino. ¿Consideras una buena opción para colocar tus ahorros? Sí. ¿Por qué? Y porque el dólar no se deprecia tanto como el peso. Bueno, la estrategia del gobierno parece, por lo menos en estas primeras semanas del año, ser claramente de abastecer, ¿no? A este mercado, a esta demanda que se viene presentando en el mercado oficial, de manera tal de mantener controlado la cotización del dólar paralelo. Lo que sí, indudablemente, es muy difícil esperar que el cepo cambiario se abra completamente a lo largo de este año. Esa posibilidad hay que descartarla. Está fuera de las posibilidades del gobierno cubrir, satisfacer la demanda de dólares que habría si se abriera este cepo, ¿no? Sí, al pensar que ni siquiera sabemos cuántas son las reservas disponibles, porque hay parte de esas reservas que en realidad es parte de este swap con China que hablábamos hace un rato, está la deuda que se pagó y que se dejó en el Banco Nación, que forman parte de las reservas, hay atraso de importadores importantes. Bueno, todo esto ayuda, por supuesto, a generar incertidumbre cambiaria y que haya personas interesadas en comprar dólares a cualquier precio. Bueno, y más que nada el fuerte atraso cambiario, la alta inflación y una tasa de interés que está por debajo de esa tasa de inflación, ¿no? ¿Vos querías agregar algo?
eso, Julito. Sí, no, eso hay que agregarle también los vencimientos de deuda futuros del RO 15 y también no hay que desconocer la posibilidad de hacer otra bicicleta en términos de tipo de cambio, el cual se puede adquirir vía la reglamentación esta de digamos, mediante la transacción de la FIP versus lo que es el dólar MEP como una versión legal y el dólar blue como una versión, entre comillas, ilegal, que te deja un spread de casi 2 pesos por dólar en el camino. Resulta bastante atractivo y me parece que el objetivo del gobierno está más por ese lado que por arreglar variables fundamentales. Muy bien, Julián, ya que estás hablando, vamos a completar, ¿no?, el informe de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué te quedó para comentar? Sí, lo digo sonriendo por lo que escuchaba antes, no es para sonreír, la realidad es que con toda esta volatilidad, sumado a expectativas sobre lo que puede estar haciendo sus próximos movimientos la Reserva Federal Norteamericana, la realidad es que hasta hace un tiempo atrás, los que peor parte se la llevaban eran el petróleo y todo lo que eran commodities energéticos. Hoy ya está pasando la posta a lo que son commodities agrarios. La soja esta semana, el primer futuro, cayó casi 10%. Es un llamado de atención para lo que viene de cara al futuro y las liquidaciones de exportaciones en Argentina. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque con Ricardo López Murphy, pero ahora vamos a completar la información de este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Adriana, que nos consultó sobre la situación de San Cristóbal, esta empresa presenta un activo de 5.912 millones de pesos, pasivo 3.502 millones, patrimonio 2.410 millones de pesos, resultado positivo 178 millones, primas 1.070 millones e informa 6.997 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver, acá, Café Financiero, en Twitter, en Facebook, nos escriben, les respondemos. Información fundamental que tenés que tener en cuenta al momento de contratar a tu compañía de seguros, como decimos siempre, para que tengas la seguridad de que en el momento del siniestro la compañía va a estar en condiciones de cumplir con los compromisos que asumió con vos. Nos vamos de esta manera, cerramos este bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con Ricardo López Murphy sobre los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. Bueno, ya está con nosotros Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas que dejó esta última semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con usted. Gracias por venir. No, un gusto estar acá. Una semana en la que se conocieron las estimaciones de inflación realizadas por las consultoras privadas y que difunde el Congreso. La medición anual, ¿no? El alza de precios del 2014 fue, de acuerdo a estas mediciones, del 38,5%. El gobierno ha logrado reducir esta tasa de inflación en relación justamente a lo que había sucedido meses atrás. En septiembre, octubre, la inflación anual se había ubicado por encima del 41%. Ricardo, ¿en qué crees que acertó el gobierno para retomar el control de la situación contra lo que muchos economistas por ahí pronosticaban, ¿no? Ha logrado justamente bajar la tasa de inflación, ha logrado ejercer cierto control sobre el mercado cambiario, ¿no?, sobre el dólar paralelo. A ver, ¿cuál fue la razón, me parece a mí, central de una... No lo vas a aceptar como un acierto, ¿no? No, de un cierto alivio en las tensiones macroeconómicas, fue que fueron capaces de colocar un volumen de deuda extraordinario. Ese volumen de deuda, que yo creía, voy a confesar, no iba a ser posible colocar. Si uno hace la cuenta, son 22.000 millones de dólares en LEVAC y en pases, 5.000 en colocaciones directas, 5.000 a Repsol, y un poquito más porque ahí pagaron Ciadi también. Ahí estamos en 32 más 3.000 de pases, más a la venta de los activos del espectro radioeléctrico, 36.000 millones de dólares. Yo no tenía esa... Y los OPS con China también, ¿no? Bueno, ahí están los pases. Entonces ese aluvión de deuda, nunca en la historia nuestro país se endeudó tanto en un año. Pero eso atenuó digamos, los desequilibrios que existían. Piensen ustedes que
colocamos entre letras y pases 180.000 millones en un mercado de 600.000 millones de depósitos, una cifra extraordinaria. El stock de deuda en el mercado financiero del Banco Central es más o menos la mitad de depósito, es un número espectacular. Se incrementó sustancialmente. Eso se incrementó sustancialmente, más la colocación de deuda. Acá todos tenemos que hacer también una autocrítica. Yo creía que ese volumen de deuda no iba a ser posible colocar. No fuiste el único, ¿no? Fueron numerosos economistas. Yo creí que ese volumen... Primero yo partía de una cosa que no se debe partir, que es de creerles que no se iban a endeudar. Eso fue un error de mi parte, o sea... Ellos se endeudaron de una manera extravagante. Como se ha dicho, la necesidad tiene cara de hereje. Se endeudaron de una manera extravagante y eso atenuó. Eso es como correr la arruga. Eso no arregla el problema, sino que se lo pasa a este año. Una costumbre igual de la política argentina. Es verdad, pero lo que pasa es que este año ese enorme volumen de deuda va a generar como 100.000 millones de intereses. O sea, no va a dar espacio hay que colocar mucho para compensar los intereses, entonces no va a haber para financiar un déficit que además ha venido creciendo. O sea, ¿vos creés, digamos, que ese endeudamiento que se generó a lo largo del año pasado eso va a generar atenuó. Este año en el corto plazo? Eso va a poner mucha atención porque ese instrumento se puede usar una vez. El anteaño, en el 2013, ¿qué instrumento habían usado? Habían perdido las reservas, habían hecho una liquidación masiva de reservas. Este año hicieron una colocación masiva de deuda. Este año... lo que queda es emitir, digamos, esa es la variable que queda, o conseguir nuevo endeudamiento. A mí me sorprendió el volumen del préstamo chino, eso también es cierto. ¿Qué otros dos factores ocurrieron? Uno, en mis cálculos, yo había calculado que iba a haber 40.000 millones más de base. ¿Qué quería yo que iba? Está ese endeudamiento, pero otra cosa que ocurrió es que la recaudación dio más de lo que venía dando. ¿Por qué? Porque ocurrieron dos cosas, una mérito del gobierno, la otra mérito. Un mérito más o menos, pero un mérito que fue acordar la prefinanciación de exportaciones, y la otra que la soja subió de los momentos que yo hice los pronósticos, de 3.35 a 3.85. ¿Qué produjo eso? Entre los operadores de grano que querían comprar y los productores que vieron que subió $50 la soja, ahí se dio una circunstancia que si ustedes miran con cuidado los números de noviembre y diciembre van a ver que los derechos de exportación volaron. Ahora, eso es algo que uno no lo tenía en mi cuenta. Yo esperaba un diciembre con más monetización. Igual la monetización fue espectacular, me hicieron algo como increíble, metiendo más de 53.000 millones. Pero yo esperaba más todavía. Entonces digo, me parece que el año que viene tiene la complejidad de que ese instrumento no se va a poder usar en la medida que se usó este año. Yo creo que se va a poder usar poco. Las letras. Sí, para que para absorber la liquidez. La audiencia lo entienda. Otro tema a veces es un poquito técnico. La cantidad de deuda que coloca el Banco Central, ya sea no remunerada, que es la base, o remunerada, que son las letras, creció al 53% anual. Una cifra espectacular. O sea, el Banco Central, cuando uno toma las deudas que tiene respecto a las reservas, piensen que antes eso era 1 por 1. Ahora no voy a hacer la cuenta para que no me apliquen la ley antiterrorista, pero digo... Estos productos, obviamente, que se financia el déficit fiscal. Exactamente, con préstamo del Banco Central. O sea, el Banco Central coloca esa deuda para darle al Tesoro. En el año 2013 le había dado 94.000 millones en efectivo, ahora le dio 162.000, o sea, creció muchísimo. Pero déjenme hacer un comentario que tiene que ver con los bloques anteriores, que también nos ponen el tema de volatilidad y las circunstancias internacionales. Ustedes vieron lo de Suiza. Lo de Suiza produjo un shock en los mercados. Ahora, ¿por qué Suiza hace eso? Primero, porque se estaba llenando de euros a más no poder. Y segundo, porque quiso actuar preventivamente antes del 22 de enero. El 22 de enero el Banco Central Europeo va a anunciar si hará la expansión cuantitativa, o sea... Lo que hizo Estados Unidos en los últimos 4 años. Lo que hizo Estados Unidos bajo la dirección, que ha dejado de hacerlo, bajo la dirección de Ben Bernanke, para tratar de
en estas circunstancias de gran incertidumbre, lubricar los mercados financieros. Me parece que la decisión de Suiza se entiende ante el temor de que si lo hacía después del 22, el costo hubiera sido... Igual yo no simpatizo con esa medida. Me parece que los suizos están obsesionados con una inflación que yo no veo. Yo veo deflación en esa zona. Pero... Al igual que los alemanes, es ¿no? todo, exactamente, es toda una tradición no de décadas, de centenares de años de disciplina. Entonces, la sola idea de que eso se les pueda ir de control los aterroriza. Estabas hablando de los méritos del gobierno, de los méritos de lo que hizo el Banco Central y pasaste a Suiza. ¿Cómo impacta lo de Suiza en Argentina? No, yo no creo. Yo creo que lo de Suiza es muy importante en los mercados mundiales porque revela que el Banco Central Suizo, en mi opinión, prevé que va a haber una medida de expansión cuantitativa. Ustedes saben que el voto en el Banco Central Europeo, yo creo que está bien que lo haga, digo para aclarar, yo creo que está mal lo que hizo Suiza, yo hubiera seguido ligado al euro, yo creo que el mundo está en una situación de incertidumbre y de bajísima inflación. Cuando hay muy baja inflación, la demanda de dinero se vuelve extraordinariamente elástica y si uno no responde a eso, produce receso. Como yo creo, para poner acá los errores del gobierno, yo creo que todos los países que nos rodean devalúan fuertemente y nosotros no devaluamos. Como no, ¿eso qué hace? Nos hace perder competitividad. Cuando uno pierde competitividad, ¿qué es lo que le ocurre? La economía ajusta por recesión en vez de por reacomodamiento. Entonces, cuidado, yo creo que la idea de los suizos de revaluar me parece demasiado pronta y me parece que la falta de reacción de la política cambiaria argentina, lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo Europa, me parece que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Los gobiernos dicen justamente eso. Estados Unidos emite y no genera inflación. Ahora el Banco Central Europeo va a emitir y no genera inflación. Ahora, vamos despacio. Vamos al caso de Estados Unidos porque es muy importante. Si uno mira los M1, M2, M3, esos han seguido en línea con la historia. ¿Qué es lo que hizo la Reserva Federal? Aumentó la cantidad de dinero que emitía porque todos los bancos bajaron el multiplicador. Es decir, la cantidad de dinero es el producto de la base por el multiplicador. Lo que hizo Bernanke, que fue una genialidad, pero que acá todavía no lo entienden, es que aumentó fuertemente la base porque se había caído fuertemente el multiplicador. Ese fue, según Milton Friedman, en el libro que le dio el premio Nobel, esa fue la razón por que tuvimos la crisis de los 30. Que se bajó fuertemente el multiplicador y la Reserva Federal en aquella oportunidad no amplió. Y entonces produjo un apretón crediticio que reventó la economía. El gran mérito de Bernanke fue evitar eso. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? La extraordinaria demanda que había por euro hacía que se cayera la demanda por bienes. Nos queda, Ricardo, 50 segundos para redondear un poco cuáles son tus perspectivas para este año para la Argentina. A mí me parece que entre el atraso cambiario, la incertidumbre, la caída de los precios internacionales, lo que le pasa a Brasil, va a ser un año que va a acentuar los problemas que tuvimos el año pasado. O si alguien me forzara mucho, yo diría muy parecido al segundo semestre del año pasado. O sea, con una caída de alrededor de 2% del nivel de actividad, muy afectada, me parece a mí, por el problema de la caída de las exportaciones. Yo quiero registrarle a ustedes, sé que le estoy comiendo los segundos, exportábamos 84.000 millones en el año 2011, vamos a exportar 62.000. Un problema muy grave. Eso tiene que ser inmenso como problema. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Ricardo López Murphy sobre la situación de la economía argentina, los problemas que tenemos por delante. Nos vamos, nos reencontramos mañana aquí en Metro.